Continuamos viendo ejemplos de formas indeterminadas y la aplicación de la regla del L'Hopital a estas formas indeterminadas. Recuerden que la regla del L'Hopital solamente aplica a las formas indeterminadas 0 sobre 0 e infinito sobre infinito, a cualquiera de estas dos. Las otras no aplica, sin embargo, en muchas ocasiones podemos manipular algebraicamente esas expresiones para llevarlas a una de estas dos formas. Veamos ejemplos. Tenemos por aquí, evalúe cada límite. El primer ejemplo que tenemos es el límite cuando x tiende a 0 de e a la x más e a la negativo x menos 2 sobre 1 menos coseno de 2x. Y miramos que cuando x tiende a 0, e a la 0 es 1, e a la 0 también es 1, o sea aquí tenemos 1 más 1 menos 2 es 0. Y por acá coseno de 2 por 0 es coseno de 0 que es 1 y 1 menos 1 es 0, o sea que esto es de la forma 0 sobre 0. Por lo tanto, podemos aplicar, siendo esta forma una forma indeterminada de la forma 0 sobre 0, podemos aplicar la regla del L'Hopital, que sabemos que fue descubierta por Bernoulli, y buscamos la derivada del numerador. La derivada de la expresión en el numerador sería la derivada de e a la x, que es e a la x. La derivada de e a la menos x es e a la menos x por la derivada de menos x, que es menos 1, por la regla de la cadena, y la derivada de negativo 2 es 0. Por acá tenemos la derivada de 1 en el denominador es 0, la derivada de negativo coseno de 2x sería la derivada de negativo coseno es positivo, seno de 2x por la derivada de 2x por la regla de la cadena, que sería 2. Y si miramos esta expresión, tenemos por aquí e a la 0 menos e a la 0, pues eso es 1 menos 1, eso es 0. Y abajo tenemos 2 por 0, pues eso es 0, y esto todavía es de la forma 0 sobre 0, así que podemos volver a aplicar la regla del L'Hopital ahora a esta segunda expresión que tenemos, y buscamos la derivada de e a la x menos e a la menos x, que sería e a la x más e a la menos x, y la derivada de 2 seno de 2x sería coseno de 2x por la derivada de 2x, que es 2, por este 2 es 4. Así que este límite, si existe, tiene que ser igual a este otro límite, habiendo aplicado la regla del L'Hopital dos veces. Aquí verificamos que tenemos 1 más 1, e a la 0 más e a la 0, 1 más 1 es 2, y coseno de 0 es 1, y 4 por 1 es 4, así que tenemos 2 cuartos, que es 1/2. Así que aplicando la regla del L'Hopital en dos ocasiones, tuvimos que aplicarla en dos ocasiones distintas, hemos encontrado que el límite existe, y el límite cuando x tiende a 0 de e a la x más e a la menos x menos 2 sobre 1 menos coseno de 2x es igual a 1/2. Por acá tenemos el límite cuando t tiende a pi medio por la izquierda de 4 tangente de x sobre 1 más secante de 4 tangente de t sobre 1 más secante de t. Así que venimos por acá y si se fijan, cuando t tiende a pi medio por la izquierda, tangente de t tiende a infinito, y el valor de tangente de t tiende a infinito, y el valor de secante de t tiende también a infinito, o sea que esto es de la forma infinito sobre infinito. Podemos buscar la derivada de ambos, el numerador, expresión en el numerador y expresión en el denominador. La derivada de tangente de x es secante, tangente de t es secante cuadrado de t, y la derivada de 1 más tangente 1 más secante de t es la derivada de 1, que es 0, y la derivada de secante de t, recuerden que es secante de t por tangente de t. Si quieren podemos cancelar un secante de t aquí y nos queda 4 secante de t sobre tangente de t, pero secante es 1 sobre coseno y tangente es seno sobre coseno, así que los cosenos aquí se cancelan y nos queda realmente 4 sobre seno de t. Y cuando t tiende a pi medio, pues seno de t tiende a seno de pi medio, que es 1, o sea que esto tiende a 4 por 1, que es 4. O sea que esta expresión, tangente, el límite cuando t tiende a pi medio por la izquierda de 4 tangente de t sobre 1 más secante de t, a medida que t tiende a pi medio por la izquierda, esa expresión se acerca a 4. Acá nos dice el límite cuando x tiende a infinito de e a la 3x sobre x cuadrado. Y si miramos esta expresión, a medida que x tiende a infinito, tanto e a la 3x como x cuadrado, cuando x tiende a infinito se van a infinito, así que tenemos infinito sobre infinito y podemos aplicar la regla del L'Hopital, y tenemos por aquí entonces que esto es el límite cuando x tiende a infinito, si existe, de la derivada de e a la 3x, que es ella misma e a la 3x por la derivada de 3x, que es 3, sobre la derivada de x cuadrado, que es 2x. Y
Si miramos el límite de esto cuando x se acerca a infinito, e a la 3x sigue acercándose a infinito y x por supuesto también. Así que podemos volver a aplicar la regla del L'Hopital porque tenemos nuevamente una expresión de la forma infinito sobre infinito. La derivada de e a la 3x de nuevo es e a la 3x por 3 y ya teníamos 3, o sea que tenemos 3 por 3, 9 y la derivada de 2x es 2. Ahora tenemos que el denominador se queda en 2, sin embargo el numerador sigue yéndose, acercándose a infinito, o sea que tenemos infinito sobre una constante distinta de 0 y eso sería pues infinito. Y por acá, a mano derecha, tenemos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x cuadrado por logaritmo natural de x. Y si se fijan, cuando x tiende a 0 por la derecha, x cuadrado tiende a 0, pero logaritmo natural de x tiende a negativo infinito. Así que tenemos esta expresión de la forma 0 por infinito, por negativo infinito, si quieren 0 por infinito, y esta no es una de las formas donde podemos aplicar la regla de L'Hopital. Sin embargo, podemos utilizar manipulación algebraica, como les había dicho hace un momento, para poder expresar esta para poder representar esta expresión x cuadrado por logaritmo natural de x de una forma indeterminada distinta a 0 por infinito. Queremos llevarla a una que sea 0 sobre 0 o infinito sobre infinito para poder aplicar la regla del L'Hopital y determinar si este límite existe, y si existe, entonces pues conseguirlo. Y una de las maneras de hacerlo es, yo sé que esto se va a 0 y esto se va a infinito, bueno, a negativo infinito estrictamente hablando, pero multiplicar por x cuadrado es lo mismo que dividir por su recíproco. Así que vamos a convertir a x cuadrado en 1 sobre x cuadrado. Y tenemos entonces que este límite, todavía no hemos hecho nada que no sea algebraico, nada de cálculo. El límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x cuadrado por logaritmo natural de x es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo natural de x sobre 1 sobre x cuadrado. Y ahora, si miramos estas expresiones por separado, logaritmo natural de x a medida que x tiende a 0 por la derecha tiende a negativo infinito, y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 sobre x cuadrado es positivo infinito. Así que ahora tenemos algo de la forma infinito sobre infinito y podemos aplicar la regla de L'Hopital, que nos dice que este límite, si existe, tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 0 de la derivada de la expresión en el numerador. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x sobre la derivada de la expresión en el denominador. La expresión en el denominador es 1 sobre x cuadrado, o si quieren x a la menos 2, cuya derivada es menos 2x a la menos 3 o negativo 2 sobre x al cubo. Y antes de tratar de aplicarle regla del L'Hopital o cualquier otra cosa, podemos tratar de simplificar esta expresión y tenemos dividir por negativo 2x al cubo es lo mismo que multiplicar por x al cubo entre 2. Y tenemos entonces negativo x al cubo sobre 2x, se nos cancelan una de estas 2x, una de estas x, perdón, y nos queda este límite que existe, tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de negativo x cuadrado sobre 2, y por supuesto esto es negativo 0 al cuadrado entre 2, 0 al cuadrado es 0 y 0 entre 2 es 0. Así que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x cuadrado por logaritmo natural de x, utilizando la regla del L'Hopital luego de haber manipulado algebraicamente esa expresión, vemos que es igual a 0. Bueno, continuamos y este ejemplo dice, halle el límite cuando x tiende a infinito de e a la negativo x por raíz de x. Por supuesto, si este límite existe, tratamos de ver qué sucede cuando x tiende a infinito y tenemos que e a la negativo x tiende a 0 y raíz de x tiende a infinito. Esto es de la forma 0 sobre infinito, y es 0 por infinito, y esto es una forma indeterminada, pero no es una de las formas indeterminadas en que podemos aplicar la regla del L'Hopital. Pero podemos manipular algebraicamente esta expresión e a la negativo x por raíz de x, bajando la expresión exponencial e a la menos x al denominador, que baja como e a la positivo x, y tenemos entonces el límite cuando x tiende a infinito de raíz de x sobre e a la x. Y fíjense que ahora, a medida que x tiende a infinito, tanto raíz de x como e a la x tienden a infinito. Por lo tanto, esto ahora es de la forma infinito sobre infinito y podemos aplicar la regla del L'Hopital, y me dice que la regla del L'Hopital, que ese límite, si existe, es igual al límite cuando x tiende a infinito de la derivada de raíz de x, que es 1 sobre 2 raíz de x,
sobre la derivada de e a la x, que es ella misma, e a la x. Y este 1 sobre 2 raíz de x, el 2 raíz de x baja, y tenemos que ese límite es igual al límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre 2 raíz de x por e a la x. Y ahora, como tanto e a la x como raíz de x se van a infinito, y el numerador, por supuesto, pues se queda en 1, esta expresión tiende a 0 a medida que x tiende a infinito. Por otra parte, si tenemos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 sobre e a la x menos 1 menos 1 sobre x, cuando x tiende a 0 por la derecha, e a la x tiende a e a la 0 por la derecha, que tendería a 1 por arriba, por la derecha, y 1 menos 1, entonces tendería a 0 por el lado positivo, y el recíproco tiende a infinito, y por acá lo mismo, el recíproco de x, a medida que x se acerca a 0 por la derecha, por valores positivos, también tiende a infinito. O sea que esta expresión que tenemos aquí es de la forma infinito menos infinito. Tenemos que buscar la manera de manipular algebraicamente esta expresión, a ver si la podemos llevar a una que sea equivalente a la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito para poder aplicar L'Hopital, porque esas son las únicas dos instancias de las formas indeterminadas en que podemos utilizar la regla de L'Hopital. Una de las cosas que podemos tratar de hacer es buscar un mínimo común denominador, en este caso x y e a la x menos 1. Esos dos factores no tienen absolutamente nada en común, por lo tanto el mínimo común denominador es el producto de ellos dos. Acá nos faltaría x y acá nos falta e a la x menos 1, así que el límite tiene que ser el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x menos paréntesis e a la x menos 1 sobre x por e a la x menos 1. Y fíjense que a medida que x tiende a 0 por la derecha, aquí tenemos entonces 0 menos 1 menos 1, 1 menos 1, 0, y 0 menos 0, 0. Y por acá tenemos 0 por 1 menos 1, que es 0, o sea, 0 por 0. Esto es de la forma 0 sobre 0, y aquí podemos aplicar L'Hopital. Y tenemos entonces la derivada del numerador, sería 1 menos e a la x, y la derivada del denominador es el primero, e a la x por la derivada de e a la x menos 1, que es e a la x, más el segundo, e a la x menos 1 por la derivada de x, que es 1. Y si nos fijamos por acá, tratamos de evaluar directamente cuando x tiende a 0 y tenemos 1 menos 1, es 0, y por acá tenemos 0 más 1 menos 1. Todavía es de la forma 0 sobre 0, podemos volver a aplicar la regla del L'Hopital. La derivada de 1 menos e a la x es menos e a la x, y la derivada de e a la x más x e a la x más e a la x menos 1, tendríamos por aquí el primero x por la derivada del segundo e a la x más el segundo e a la x por la derivada del primero 1, y la derivada de este e a la x es ella misma. Así que tenemos aquí x e a la x más e a la x más e a la x, eso es x e a la x más 2 e a la x, por supuesto. Eso tenemos en el numerador la expresión negativo e a la x, que podemos factorizar. E a la x aquí se cancela y nos quedaría negativo 1 sobre x más 2, y a medida que x tiende a 0 por la derecha, pues este término se va y nos queda solamente negativo 1 medio. Por lo tanto, este límite, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 sobre e a la x menos 1 sobre menos 1 sobre x, existe y es igual a negativo 1 medio.